6 secretarias en un solo mes. Todas renunciaron llorando, sangrando, o simplemente desaparecieron en el frío helado de Chicago. Lorenzo Rossi no dirigía una obra de caridad. Dirigía el sindicato más despiadado de la ciudad desde un ático con paredes de cristal. Entonces llegó Chloe. Ella no tenía nervios de acero, ni habilidades letales, ni un deseo secreto de morir. Tenía $50 en su cuenta bancaria, un tacón roto y una terrible costumbre de dejar caer las cosas. Se suponía que duraría una hora. En cambio, puso un imperio de rodillas. El piso 40 de la corporación Rossi olía a lejía y a café espresso caro. A Lorenzo Rossi le gustaba así. La lejía significaba que el desastre ya se había limpiado. El espresso significaba que la gente estaba despierta. Lorenzo estaba sentado detrás de un escritorio tallado en un solo bloque de obsidiana, mirando la silla de cuero vacía frente a él. La secretaria anterior, una mujer con un currículum que presumía 10 años en una empresa de las Fortune 500, había durado exactamente 4 días. Ella había entrado justo cuando Mateo, el lugarteniente de Lorenzo, limpiaba una vereta en la sala de descanso. Ni siquiera esperó el ascensor. Bajó los 40 pisos por las escaleras. Lorenzo se frotó el puente de la nariz. No tenía tiempo para entrevistas. Los muelles estaban colapsados. Un cargamento desde Palermo había desaparecido y los representantes del sindicato se estaban poniendo valientes. La próxima ya está aquí, jefe, dijo Mateo, apoyado en el marco de la puerta. Se le notaba divertido. Mateo casi nunca se divertía, a menos que alguien estuviera sangrando. Que pase. Es una mujer. Y parece que salió arrastrándose de un basurero. Chloe Bennett no había salido de un basurero, pero se sentía como si lo hubiera hecho. El tren había quedado varado, obligándola a caminar 6 cuadras bajo una tormenta de aguanieve. Su paraguas se había volteado. Su tacón izquierdo se había roto, reduciendo su caminar a una cojera rítmica. Llevaba un blazer beige de tienda de segunda mano, una talla más grande de lo que necesitaba, y tenía las manos entumecidas por el frío. Chloe entró cojeando a la oficina inmensa. Había un silencio demasiado pesado. La alfombra era tan gruesa que tragaba cualquier sonido. Al fondo de la sala estaba sentado un hombre que parecía tallado en la misma piedra oscura que su escritorio. Cabello negro peinado hacia atrás, ojos como pedernal, un traje a medida que probablemente costaba más que la renta de Chloe en un año entero. Siéntate, dijo Lorenzo. Su voz era baja, raspaba el fondo del registro. No era una petición. Chloe se apresuró hacia adelante. Su tobillo se torció sobre el tacón roto. Se fue hacia adelante, agitando los brazos. Su bolso barato de piel sintética golpeó de lleno el filo del escritorio de obsidiana y se abrió de golpe. Una lluvia de objetos se derramó sobre la superficie impecable, una barra de granola aplastada, tampones, un puñado de centavos sueltos, un manual de código fiscal lleno de dobleces, y un bolígrafo de gel rosa brillante que rodó directo hasta chocar contra las manos entrelazadas de Lorenzo. El silencio se estiró. Fue algo pesado, sofocante. Chloe se quedó congelada, con el pecho a centímetros del escritorio. Lentamente se enderezó, con la cara ardiendo de un calor que le llegaba hasta las orejas. Lo siento muchísimo. El broche está roto. El tacón está roto. Todo en mí está roto en este momento. Empezó a recoger sus miserables pertenencias, con los dedos temblando. Lorenzo no se movió. ¿La observaba? No parecía enojado. Parecía completamente distante, como un científico observando a un insecto. Déjalo, dijo. Chloe se detuvo, con un tampón y una moneda todavía en la mano. Llegas tarde, Lorenzo miró un reloj de platino. El tren se detuvo en Belmont. Alguien jaló el freno de emergencia. Corrí, tragó saliva, con la garganta seca. Señor Rossi, necesito este trabajo. Escribo 90 palabras por minuto. Conozco Excel a la perfección. No hago preguntas. La anterior tampoco hacía preguntas. Solo gritaba. Chloe parpadeó. ¿Usted le gritó? Los ojos de Lorenzo se entrecerraron. Nadie lo interrumpía. Nadie lo cuestionaba. No.
Entonces le faltaba una buena constitución, dijo Chloe, metiéndose la barra de granola en el bolsillo. Bajó la mirada hacia los documentos que habían quedado atrapados bajo sus bolígrafos regados. Esta factura está al revés, entrecerró los ojos. Su matemática está mal. El silencio regresó, esta vez más frío. Mateo cambió su peso en el marco de la puerta, con la mano deslizándose casualmente hacia el bolsillo de su chaqueta. Discúlpame. Lorenzo se inclinó hacia adelante. El aire de la habitación pareció comprimirse. Chloe golpeó el papel grueso con un dedo pálido y tembloroso. Esta factura, al revés, columna 4. El tonelaje bruto está registrado en 4.500, pero el multiplicador de la tarifa de envío está calculado sobre 45.000. Alguien agregó un cero. Si usted paga esto, está pagando de más por $200.000. Retiró la mano rápidamente, como si el papel la hubiera quemado. Lorenzo bajó la mirada hacia la hoja. Leyó los números. Su mandíbula se tensó, un pequeño músculo latiendo bajo la piel de su mejilla. No era un error de escritura. Era una prueba de un proveedor en Miami. Estaban viendo si él prestaba atención. Miró de nuevo a la mujer del blazer demasiado grande. Estaba aterrada. Prácticamente vibraba de ansiedad, pero sus ojos estaban afilados. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Chloe. Recoge tu basura, Chloe. Tu escritorio está afuera. Empiezas ahora. Sobrevivir en la corporación Rossi era un ejercicio de ceguera estratégica. Para el miércoles, Chloe ya había establecido algunas reglas duras. Regla 1. Nunca abrir una caja sin dirección de remitente. Regla 2. Si entraban hombres de traje hablando en italiano rápido y susurrado, ir a la sala de descanso y limpiar la cafetera hasta que se fueran. Regla 3. No mirar las manchas en el piso del elevador de carga. Chloe era torpe. Era un hecho de su existencia que había aceptado hacía tiempo. Su conciencia espacial era prácticamente inexistente. El lunes por la tarde había tropezado con una alfombra y volcado una bandeja entera de agua helada sobre el regazo de Mateo. Esperaba que la despidieran. Esperaba que le pegaran. En cambio, Mateo se había quedado mirándola en total incredulidad, mientras Lorenzo, desde su oficina, había soltado un sonido corto y filoso. A Chloe le tomó un minuto entero darse cuenta de que el jefe se había reído. Pero su torpeza era solo física. Su mente era una trampa de acero. Era jueves por la tarde. La oficina estaba casi vacía. El cielo detrás de los ventanales del piso al techo tenía el color de un hierro golpeado. Chloe estaba sentada en su escritorio, el resplandor de los dos monitores iluminando su rostro cansado. Estaba cruzando manifiestos de bodega contra la nómina. Lorenzo salió de su oficina. Se había quitado la chaqueta y la corbata hacía horas. Los dos primeros botones de su camisa estaban desabrochados, revelando una cicatriz tenue cerca de la clavícula. Se veía exhausto, del tipo de cansancio que se instala en los huesos. Se detuvo frente al escritorio de Chloe. ¿Todavía estás aquí? Chloe se sobresaltó, golpeándose la rodilla contra el borde del escritorio. Hizo una mueca, sobándose la pierna. Solo estoy terminando la revisión cruzada de la bodega del sur, señor Rossi. Vete a casa, Chloe. Los números seguirán ahí mañana. Así será, coincidió ella, ajustándose los lentes. Pero las irregularidades no van a ser tan fáciles de esconder mañana. Lorenzo se detuvo. El cansancio casual desapareció, reemplazado instantáneamente por el depredador. Se acercó al escritorio. ¿Qué irregularidades? Chloe abrió una hoja de cálculo. Señaló con su bolígrafo de gel rosa brillante. Bodega 4. La nómina muestra 30 hombres en turno durante las últimas 2 semanas, pero el requerimiento de suministros, guantes, mascarillas, maquinaria pesada, combustible, solo alcanza para 15. Alguien está inflando la nómina y quedándose con la diferencia. Cerca de $12.000 por semana. Lorenzo miró la pantalla. Los números no mentían. Sabía exactamente quién dirigía la bodega 4. Un primo de su madre. Un hombre que creía que la sangre le compraba inmunidad. ¿Cuánto tardaste en encontrar esto?
Preguntó Lorenzo en voz baja. 20 minutos. Me aburrí. El sistema de archivo que tenían antes de que yo llegara era básicamente un basurero con pestañas. Lorenzo la observó. Ella se mordía el labio inferior, mirando la pantalla, sin darse cuenta de que acababa de firmar la sentencia de muerte de un hombre. No estaba jugando ningún juego. No tenía ninguna agenda. Simplemente le gustaba el orden en un mundo construido sobre mentiras, sombras y engaños. Era un rayo de luz aterradoramente puro. Márcalo, dijo Lorenzo. Chloe destapó su bolígrafo y trazó una línea rosa brillante y ridícula sobre el libro impreso. Parecía la tarea de una adolescente. Listo, dijo, tapando el bolígrafo y dejándolo caer. Rodó fuera del escritorio y quedó bajo el zapato de cuero de Lorenzo. Ella suspiró, derrotada una vez más por la gravedad, y se agachó para recogerlo. Al rozar la alfombra con los dedos, notó un pequeño aparato negro pegado bajo el borde del escritorio de Lorenzo. Una luz roja diminuta parpadeaba en la sombra. Se quedó helada. Lorenzo la miró desde arriba. ¿Te perdiste ahí abajo? Chloe tragó saliva. No sabía mucho sobre la mafia, pero veía películas. Sabía cómo se veía un micrófono oculto. Se levantó lentamente, aferrando el bolígrafo rosa. Miró a Lorenzo a los ojos. Señor Rossi, creo que debería mirar esta hoja de cálculo muy de cerca, su voz temblaba. Golpeó el bolígrafo con fuerza sobre la superficie del escritorio, apuntando su dedo índice directamente hacia el suelo. Los ojos de Lorenzo saltaron hacia su dedo, luego hacia su rostro. Leyó el pánico puro en su mirada. No hizo preguntas. No dudó. Acercó una libreta y escribió en letras de imprenta, ¿dónde? Ella escribió de vuelta, bajo tu escritorio. En el borde. La expresión de Lorenzo no cambió. Solo asintió. Extendió la mano y tomó con suavidad el bolígrafo rosa de los dedos temblorosos de Chloe. Hiciste un buen trabajo hoy, Chloe. Vete a casa. La mañana del viernes trajo una tensión en el piso 40 que sabía a cobre en el aire. Costas llegó a las 10 de la mañana. Era un proveedor del sindicato griego, una montaña de hombre con anillos de oro en dedos gruesos y una voz que hacía vibrar los paneles de vidrio. Traía a 4 hombres consigo. No llevaban traje. Llevaban cuero y ceños fruncidos, y olían a colonia barata y humo rancio. Chloe estaba en su escritorio, escribiendo furiosamente. Se esforzaba por volverse invisible. Mateo estaba de pie junto a la puerta de la oficina de Lorenzo, con la mano descansando en el cinturón. El lugarteniente les dio a los griegos una mirada de puro desprecio antes de abrir las pesadas puertas de madera para dejarlos pasar. Las puertas se cerraron. El silencio fue ensordecedor. Chloe intentó concentrarse en el monitor. De verdad lo intentó, pero su mente seguía volviendo al micrófono que había encontrado la noche anterior. Lorenzo lo había desmantelado en silencio, aplastándolo bajo el tacón antes de hacer una llamada de 3 palabras susurradas. Hoy la oficina se sentía como un barril de pólvora. Pasaron 30 minutos. Entonces empezaron los gritos. Estaban amortiguados, pero el tono era inconfundible. Costas rugía. La voz de Lorenzo cortaba a través de ella, fría, calmada, absolutamente letal. Chloe miró el teléfono de su escritorio. No había ningún zumbido de intercomunicador, ninguna llamada a seguridad, pero podía escuchar el chirrido de sillas, pasos pesados. Miró el archivo sobre su escritorio. Era el contrato de envío revisado para Costas. Lorenzo le había pedido que lo llevara a las 10:30. Eran las 10:31. Le temblaban las manos. Regla número 1 para sobrevivir, no entrar a una habitación donde hay hombres gritando. Pero Lorenzo había pedido el archivo, y ella era una buena secretaria. Tomó el archivo, se puso de pie, se alisó la falda barata. Levantó una bandeja con una cafetera recién hecha y 3 tazas. Una rama de olivo, razonó. Empujó las puertas pesadas con la espalda. La escena adentro se congeló. Costas estaba de pie, con sus manos enormes plantadas sobre el escritorio de obsidiana de Lorenzo, el rostro morado de furia. Sus 4 guardias tenían las manos dentro de sus chaquetas. Mateo tenía un arma desenfundada,
apuntando directo al pecho de Costas. Lorenzo seguía sentado, perfectamente quieto, con los ojos oscuros y vacíos. Chloe se quedó parada en el umbral, con una bandeja de café en una mano y una carpeta en la otra. 10 pares de ojos se voltearon hacia ella. La tensión era una pared física, a punto de derrumbarse y aplastar a todos en la habitación. La voz de Chloe se quebró. Su garganta se había cerrado. Traje el contrato. ¿Y café? Costas volteó su enorme cabeza hacia ella. Le mostró los dientes. Fuera de aquí, niñita. Chloe retrocedió un paso. Su tacón, el mismo que había pegado con cinta el lunes por la noche, finalmente cedió por completo. Cayó. No fue una caída elegante. Fue un colapso espectacular y catastrófico. La bandeja voló. La cafetera se hizo añicos contra la esquina de un sofá de cuero. El café hirviendo explotó sobre la costosa alfombra persa. Las tazas se rompieron como disparos. El ruido repentino y violento hizo que uno de los hombres de Costas se sobresaltara y sacara su arma. Mateo no dudó. Le disparó al hombre en el hombro. La habitación estalló. En cuestión de segundos, Lorenzo estaba de pie, con un revólver pesado apareciendo en su mano como por arte de magia, presionado directamente contra la frente de Costas. Mateo desarmó a un segundo guardia, pateándolo detrás de la rodilla para tirarlo al suelo. Los 2 griegos restantes se congelaron, mirando el cañón del arma de Lorenzo. Chloe estaba tirada en el suelo, cubierta de café tibio, con un trozo de porcelana en el cabello. Aferraba la carpeta contra su pecho como un escudo. El silencio volvió a caer, roto solo por los gemidos del guardia herido. Costas, susurró Lorenzo, su voz haciendo eco en la habitación amplia. Estabas diciendo algo sobre falta de respeto. Costas tragó saliva con dificultad, con los ojos ligeramente cruzados mirando el cañón del arma. Lorenzo, seamos razonables. Entraste a mi oficina. Levantaste la voz. ¿Y? Lorenzo no apartó la mirada de Costas, pero inclinó la cabeza hacia el suelo. Molestaste a mi secretaria. Chloe abrió un ojo. Deja el contrato, Costas, ordenó Lorenzo. Lleva a tus hombres. Si te veo en Chicago antes de que se derrita la nieve, te enterraré bajo ella. Costas levantó las manos lentamente. Sus hombres cargaron al guardia herido y retrocedieron fuera de la habitación, dejando un rastro de gotas de sangre sobre el mármol. Las puertas se cerraron con un clic. Lorenzo bajó el arma. Puso el seguro y la colocó sobre el escritorio. Volvió a verse agotado. Caminó alrededor del escritorio y miró hacia abajo, hacia Chloe. Ella seguía de espaldas en el suelo. Lo miró, con los lentes torcidos. ¿Te dispararon? Preguntó, con la voz completamente plana. No, chilló ella. Solo estoy con cafeína. Lorenzo se agachó, ofreciéndole una mano grande y callosa. Chloe la miró un segundo antes de deslizar su mano pequeña y temblorosa dentro de la de él. La levantó sin esfuerzo. Chloe miró la alfombra persa arruinada. Voy a traer la lejía. Olvida la alfombra, dijo Lorenzo. Tomó la carpeta de sus manos rígidas. La miró, realmente la miró. Su cabello era un desastre. Olía a café tostado francés. Era un desastre andante. Pero había entrado a una habitación llena de armas para entregar un papel porque él se lo había pedido. Chloe, dijo Lorenzo suavemente. Sí, señor Rossi. Tómate el resto del día libre. Cómprate zapatos nuevos. Ponlo en la tarjeta de la empresa, hizo una pausa. Y el lunes, trata de no romper nada. Ella asintió frenéticamente, retrocediendo mientras la puerta se cerraba. Lorenzo bajó la mirada hacia el archivo que ella había traído. Asomando de la parte superior del contrato había una nota adhesiva. Escrita en bolígrafo de gel rosa brillante, una sola línea, el griego está mintiendo sobre los pesos de envío. Revisa la página 4. Lorenzo arrancó la nota, mirando la letra desordenada. Una sonrisa lenta y genuina tocó las comisuras de su boca. Dobló la nota y se la guardó en el bolsillo. Tal vez la nueva secretaria duraría un poco más de una semana.
El lunes por la mañana llegó con un viento brutal del lago que sacudía el vidrio reforzado del edificio de la corporación Rossi. Chloe bajó del elevador en el piso 40 exactamente a las 7:55. No llevaba tacones. Llevaba un par de pesadas botas de trabajo con punta de acero. Eran prácticas. Tenían suelas gruesas de goma y estaban bien amarradas. Las había comprado con la tarjeta de la empresa, tal como le habían dicho. Mateo estaba de pie junto a la recepción, revisando un teléfono desechable. Levantó la vista, y sus ojos bajaron hasta el calzado de Chloe. Una sonrisa lenta y genuina rompió su expresión habitualmente estoica. ¿Vas a la guerra, Chloe? Voy al archivero, respondió ella, desenrollando una gruesa bufanda de lana de su cuello. Pensé que si voy a seguir tirando bandejas de café, mejor me protejo los dedos de los pies. Mateo soltó una risa, un sonido bajo y áspero. Era la primera vez que Chloe le escuchaba hacer un ruido que no fuera una amenaza. El jefe está adentro. Dejó una pila de archivos en tu escritorio. No derrames nada sobre ellos. Son los libros reales. Chloe se congeló a medio quitarse el abrigo. Los libros reales. En un negocio legítimo, los libros reales eran simplemente los libros. En este edificio, los libros reales eran una condena de prisión encuadernada en cuero. Caminó hasta su escritorio. Ahí había una pila de 4 gruesos libros mayores negros. Sin copias digitales. Sin respaldo en la nube. Solo tinta y papel. Se sentó, encendió su computadora para correr las hojas falsas de apariencia, y abrió el primer libro mayor. Durante las siguientes 8 horas, Chloe vivió dentro de un laberinto de empresas fantasma, compras inmobiliarias infladas y nóminas fantasma. Era brillante. También estaba profundamente lleno de fallas. Lorenzo Rossi era un maestro de la estrategia y el miedo, pero sus lavadores de dinero se estaban volviendo perezosos. Repetían patrones. Para las 6 de la tarde, la oficina se había vaciado. El sol de invierno había desaparecido hacía horas, dejando a la ciudad bañada en un resplandor naranja artificial. Lorenzo salió de su oficina. Miró las 3 notas adhesivas pegadas en la portada del primer libro mayor. Explica, dijo, dando golpecitos sobre las notas. Sus empresas de fachada en el sector de saneamiento están enrutando dinero a través de una firma tenedora en Delaware, dijo Chloe, frotándose los ojos cansados detrás de los lentes. Funciona para cantidades pequeñas, pero el mes pasado empujaron 4 millones a través de ahí. El servicio de impuestos usa marcadores algorítmicos para picos repentinos de volumen en LLCs inactivas. Si siguen haciendo esto, van a disparar una auditoría automática para marzo. Lorenzo no parpadeó. Absorbió la información al instante. ¿Cómo lo arreglamos? Diversifiquen el enrutamiento. Usted tiene 3 lavanderías comerciales y una cadena de talleres de carrocería. Pasen el efectivo por los negocios físicos de alto volumen. Come parte del margen de ganancia porque tienen que pagar impuestos sobre el ingreso falso. Pero pagar una tasa del 30% es más barato que pagarle a un abogado para mantenerlo fuera de una prisión federal. Lorenzo la miró fijamente. Ella estaba discutiendo casualmente evasión fiscal federal mientras pelaba una clementina en su escritorio. No le molestaba en absoluto la ilegalidad de la conversación. Solo le molestaba la ineficiencia de las matemáticas. Redacta la estructura de enrutamiento, ordenó Lorenzo. Dásela a Mateo mañana. Vete a casa, Chloe. Chloe empacó su bolso, uno nuevo, de lona con cierre. Tomó el elevador hasta el estacionamiento subterráneo. La caverna de concreto estaba helada y olía a escape y tierra húmeda. Sus botas con punta de acero resonaban con fuerza contra el pavimento. Llegó a su viejo Honda Civic. Buscó sus llaves a tientas, con el aliento formando nubes en el aire frío. Oye, ¿tú eres la nueva? Chloe dio un salto, dejando caer sus llaves. Cayeron bajo el auto. Se dio la vuelta. Un hombre salió de detrás de una columna de concreto. Tenía el cuello grueso, vestía una chaqueta de cuero que se tensaba sobre sus hombros. No se parecía a Lorenzo ni a Mateo. Se veía descuidado. Se veía cruel. Carmine quiere hablar contigo, dijo el hombre, acortando la distancia. Carmine era el primo de la bodega 4,
El mismo cuya estafa de nómina Chloe había marcado con bolígrafo de gel rosa brillante. No conozco a ningún Carmine, mintió Chloe, con la voz temblando ligeramente. Retrocedió contra el metal frío de la puerta de su auto. Si lo conoces. Le costaste mucho dinero la semana pasada. ¿Quieres saber por qué una secretarita anda mirando cosas que no debería? El hombre sacó una navaja plegable del bolsillo. No la abrió, pero la sostuvo con soltura, dejando que el metal capturara la tenue luz fluorescente. Dice que tal vez necesitas que te enseñen a mirar hacia otro lado. El corazón de Chloe golpeaba contra sus costillas. Estaba completamente sola. El pánico, agudo y frío, amenazaba con paralizarla. Pero entonces miró los pies del hombre. Estaba parado sobre una mancha de aceite de motor, congelada y resbaladiza. No lo pensó. Actuó por toda una vida de destrucción accidental. Chloe agarró su pesado bolso de lona por las correas, lo balanceó con todas sus fuerzas y lo lanzó directo a la cara del hombre. El bolso pesado, cargado con 3 novelas románticas de tapa dura, una botella de acero para agua y una batería portátil, le dio de lleno en la nariz. El hombre gritó de sorpresa y dolor, tambaleándose hacia atrás. Sus zapatos de cuero pisaron el aceite congelado. Resbaló, sus brazos girando como aspas, y cayó con fuerza sobre el piso de concreto. La navaja se deslizó lejos, hacia la oscuridad. Chloe no esperó. Se arrodilló, tomó las llaves de debajo del Civic, abrió la puerta, se lanzó adentro y aseguró los seguros. Encendió el motor con un rugido, metió reversa y salió sin revisar los espejos. Mientras aceleraba por la rampa de concreto hacia la salida, su teléfono vibró en el portavasos. Contestó en altavoz, con las manos aferrando el volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Hola? ¿Tuviste un problema en el estacionamiento? Era Lorenzo. Su voz sonaba peligrosamente tranquila. Sí, jadeó Chloe, tomando una curva cerrada hacia la calle. Un hombre, chaqueta de cuero, mencionó a Carmine. Tenía una navaja. El silencio en la línea fue absoluto. Luego, una sola pregunta aterradora. ¿Estás herida, Chloe? No. Le lancé mi bolso a la cara y se resbaló en un poco de aceite. Me fui manejando. Chloe escuchó una exhalación fuerte. Sonaba a alivio, enmascarado de inmediato por una furia fría. Maneja directo a tu departamento, ordenó Lorenzo. No te detengas por gasolina. No te detengas en un semáforo en rojo si la intersección está despejada. Mateo va 3 minutos detrás de ti. Va a dormir afuera de tu puerta esta noche. Señor Rossi, eso no es nece. Maneja, Chloe. La línea se cortó. Chloe manejó, y por primera vez en su vida, las calles oscuras y heladas de Chicago no se sintieron tan aterradoras. A la mañana siguiente, Chloe abrió la puerta de su departamento y encontró a Mateo recargado en la pared del pasillo, con un vaso de café de unicel en la mano. Se veía como si no hubiera dormido, pero su traje estaba impecablemente planchado. Buenos días, dijo con voz plana. No vamos a la oficina. La condujo hasta una camioneta SUV negra estacionada ilegalmente en la acera. Lorenzo estaba en el asiento trasero. No la miró cuando subió, su atención estaba fija en una tableta sobre su regazo. La mampara entre el conductor y la parte de atrás estaba subida. ¿A dónde vamos? Preguntó Chloe, aferrando su bolso de reemplazo. ¿A mi casa?, dijo Lorenzo. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban oscuros, marcados por un cansancio que iba más allá de una noche sin dormir. Carmine cometió un error anoche. Asumió que eras solo una secretaria. Asumió que a mí no me importaría. ¿Qué le pasó al hombre del estacionamiento?, preguntó Chloe suavemente. Tuvo un cambio repentino de carrera, respondió Lorenzo. La finalidad en su voz cerró el tema permanentemente. Pero Carmine es familia. Removerlo es complicado. Requiere la aprobación de la comisión. Hasta que la tenga, la oficina no es segura para ti. Eres un blanco porque eres útil para mí. Podría simplemente renunciar, ofreció Chloe. Era lo lógico. Era lo seguro. Lorenzo la miró. Realmente la miró.
¿Lo harías? Chloe miró por la ventana polarizada el paisaje gris de la ciudad pasando. Pensó en los $50 en su cuenta bancaria. Pensó en la emoción eléctrica de resolver los rompecabezas de los libros mayores. Pensó en la extraña y aterradora lealtad bajo la que operaban estos hombres. No, admitió. Necesito el seguro médico. La comisura de la boca de Lorenzo se torció hacia arriba. La finca Rossi quedaba 1 hora fuera de la ciudad, escondida detrás de portones de hierro forjado y acres de pinos cubiertos de nieve. La casa en sí era una fortaleza moderna e imponente de vidrio, acero y piedra oscura. Era hermosa, pero se sentía fría. Se sentía como un lugar construido para la defensa, no para vivir. Adentro, la seguridad era invisible pero palpable. Hombres de ropa casual custodiaban el perímetro, apenas visibles a través de los ventanales del piso al techo. Lorenzo la llevó a un comedor enorme. La mesa era de caoba maciza, lo suficientemente larga para 20 personas. Colocó una pila de cajas sobre la mesa. 5 años de recibos físicos atrasados de los muelles, dijo Lorenzo. Carmine dirigía los muelles antes de dirigir las bodegas. Necesito que encuentres cada centavo que robó. Necesito un rastro de papel tan condenatorio que la comisión no tenga más opción que dejarme enterrarlo. Chloe asintió, quitándose el abrigo. Voy a necesitar marcadores y una calculadora con cinta física. Durante las siguientes 10 horas, la casa de vidrio permaneció en silencio, salvo por el clic furioso de las teclas de la calculadora y el rasguño del bolígrafo de Chloe. Lorenzo trabajaba frente a ella, tomando llamadas en italiano rápido y susurrado, leyendo reportes, y de vez en cuando solo observándola trabajar. A las 8 de la noche, una mujer mayor de rostro amable y delantal sin adornos salió de la cocina cargando una bandeja grande. Colocó 2 platos de tortellini hechos a mano, nadando en un rico ragú oscuro, y una botella de vino. Come, Lorenzo, ordenó la mujer en inglés con acento marcado. Miró a Chloe. Tú también, piccolina. Te ves como si una ráfaga de viento te fuera a tumbar. Gracias, Rosa, dijo Lorenzo suavemente. Chloe apartó los libros mayores. Le dolía la espalda y tenía los dedos acalambrados. Dio un bocado a la pasta y cerró los ojos. ¡Ay, Dios mío! Lorenzo sirvió el vino. Deslizó una copa hacia ella. Rosa ha estado con mi familia desde que era niño. Es la única persona en el mundo que me dice qué hacer. Chloe tomó un sorbo de vino. Sabía a terciopelo y humo. El alcohol calentó su pecho, aflojando el nudo apretado de ansiedad que había cargado desde el estacionamiento. ¿Por qué vives aquí afuera?, preguntó, mirando alrededor de la habitación enorme y vacía. Es hermoso, pero está aislado. El aislamiento es el precio de la silla, dijo Lorenzo. Puso su tenedor sobre la mesa. Cuando controlas todo, todos quieren controlarte a ti o acabar contigo. La confianza es una debilidad. El amor es un arma que alguien más puede usar en tu contra. Así que construyes una casa de vidrio en el bosque y vigilas la línea de árboles. No intentaba ser dramático. Estaba declarando un hecho de su existencia con la misma llaneza con la que ella había señalado la falla en su enrutamiento fiscal. Eso suena agotador, dijo Chloe con honestidad. Lo es, Lorenzo la miró por encima del borde de su copa de vino. Tú no perteneces a este mundo, Chloe. Se te caen las cosas. Tropiezas con tus propios pies. Entras en pánico. Le lancé un libro a la cara de un sicario, se defendió ella. Lo hiciste, coincidió Lorenzo, con la voz suavizándose. Pero también ves la verdad. No te importan las armas ni la sangre. Miras un libro mayor y ves las mentiras que la gente intenta esconder. En un mundo lleno de mentirosos profesionales, tú eres completamente transparente. Es algo peligroso de ser. Solo estoy haciendo las matemáticas, señor Rossi. Llámame Lorenzo, dijo él en voz baja. Chloe lo miró. El jefe mafioso imponente y aterrador había desaparecido. En su lugar solo había un hombre cansado cenando en una casa vacía. Está bien, Lorenzo, dijo, jalando la calculadora de nuevo hacia ella. Encontré la cuenta extraterritorial de Carmine. Te ha estado desangrando durante 3 años. Tienes tu prueba.
Lorenzo miró la cinta impresa. Asintió lentamente. Bien. Mañana terminamos con esto. Salieron de la finca la tarde siguiente. El cielo tenía el color del plomo sucio, amenazando nieve. Mateo conducía el Bentley. Lorenzo iba en el asiento trasero junto a Chloe, con el archivo condenatorio del robo de Carmine descansando entre ellos sobre el asiento de cuero. El plan era simple. Habían programado una reunión en un restaurante neutral en la ciudad con dos de los ancianos de la comisión. Lorenzo presentaría el archivo. Los ancianos asentirían. Carmine sería resuelto. ¿Estás nerviosa? Preguntó Lorenzo, notando que Chloe aferraba su bolso con los nudillos blancos. Voy en un auto de $500,000 con la evidencia para ejecutar a un hombre, dijo Chloe, con la voz tensa. Mi martes normal consiste en organizar clips de papel. Sí, Lorenzo. Estoy profunda y absolutamente nerviosa. No te va a pasar nada. Estás bajo mi protección. Salieron de la autopista, entrando a las afueras industriales de la ciudad. Las calles estaban resbalosas por el hielo negro, las fábricas abandonadas proyectando sombras esqueléticas largas sobre la calle. Mateo desaceleró en un semáforo rojo en una intersección vacía. No te detengas, soltó Lorenzo, con urgencia repentina en la voz. Sus instintos se disparaban. La calle estaba demasiado vacía. Mateo pisó el acelerador, el Bentley pesado avanzando de golpe. No fue suficientemente rápido. Desde el callejón a la derecha, un camión de basura de acero pesado salió rugiendo, acelerando a ciegas. No fue un accidente. El conductor tenía el pedal pegado al piso. Agárrense. Rugió Mateo, girando el volante violentamente hacia la izquierda. El Bentley patinó sobre el hielo. El camión de basura golpeó el cuarto trasero del auto de lujo. El sonido fue ensordecedor, el crujido chirriante del metal desgarrándose, el vidrio estallando, la compresión violenta del acero. El Bentley giró salvajemente, saltó la banqueta y se estrelló hacia atrás contra un muro de ladrillo. Las bolsas de aire se activaron con una nube de polvo blanco. Por un segundo terrorífico y sin aliento, hubo un silencio absoluto. A Chloe le zumbaban los oídos. El mundo giraba. Sintió sabor a cobre. Parpadeó a través del polvo, tosiendo. Mateo, la voz de Lorenzo sonaba desgarrada. Estoy bien, jefe. Atrapado, pero bien. Mateo forcejeaba contra la columna de dirección aplastada. Metió la mano bajo su chaqueta y sacó su arma. Chloe se giró hacia Lorenzo. Estaba desplomado contra la puerta. La ventana a su lado había desaparecido, hecha añicos por el impacto. Lorenzo, jadeó ella, extendiendo la mano hacia él. Él gimió, presionando su mano contra el costado izquierdo. Sangre, espesa y oscura, ya se filtraba entre sus dedos sobre el traje costoso. Un pedazo dentado del marco de la puerta le había perforado el costado durante el choque. Quédate abajo, siseó Lorenzo, sujetando su propia arma con la mano derecha. Afuera, las puertas del camión de basura se abrieron. Botas pesadas tocaron el pavimento. No estaban esperando a la policía. Carmine no iba a dejar que llegaran a la reunión. Estalló un tiroteo. Las balas martillaban contra el cuerpo reforzado del Bentley, sonando como mazos contra un yunque. El vidrio se agrietó en telaraña pero resistió, aunque la ventana rota del lado de Lorenzo quedaba completamente expuesta. Nos están flanqueando, gritó Mateo, devolviendo el fuego a través de una grieta en el parabrisas. 3 tiradores. No puedo mover la pierna. Lorenzo intentó moverse, levantando su arma hacia la ventana rota, pero una tos violenta sacudió su cuerpo, rociando una niebla de sangre sobre el asiento de cuero. Estaba perdiendo sangre rápido. Su rostro se había puesto completamente gris. Chloe estaba paralizada. El ruido era aterrador. Era una fuerza física presionando contra su pecho. Nunca había escuchado un disparo en la vida real. No sonaba como en las películas. Sonaba como el fin del mundo. Una sombra se movió afuera de la ventana rota de Lorenzo. Un hombre se acercó, levantando una escopeta, apuntando directo a la cabeza de Lorenzo. Chloe no lo pensó. No había tiempo para matemáticas.
No había tiempo para el pánico. Se lanzó sobre el asiento trasero, cubriendo el cuerpo de Lorenzo con el suyo. En el mismo momento, tomó el lomo grueso y pesado del libro mayor físico que habían traído, el libro de los pecados de Carmine, y lo empujó a ciegas por la ventana rota, directo a la cara del tirador. El libro pesado golpeó el cañón de la escopeta justo cuando el hombre jaló el gatillo. La explosión se desvió hacia arriba, atravesando el techo del Bentley, bañando el interior de chispas y metal caliente. El retroceso y el impacto del libro pesado desequilibraron al tirador. Trastabilló hacia atrás, resbalando sobre el pavimento helado. Mateo no desperdició la oportunidad. 2 disparos silenciados sonaron desde el asiento delantero. El tirador cayó inmóvil. Sonaron sirenas a la distancia. El sonido agudo de patrullas acercándose cortó el aire helado. Los hombres de Carmine eran matones, no mártires. Al escuchar las sirenas, los tiradores restantes corrieron de vuelta hacia una SUV que los esperaba y se fueron a toda velocidad, chirriando llantas. El silencio regresó, pesado y cargado del olor a pólvora y sangre. Chloe se apartó de encima de Lorenzo. Temblaba tan violentamente que le castañaban los dientes. Lorenzo la miraba. Sus ojos estaban abiertos de par en par conmocionado. Miró el techo destrozado, luego la sangre acumulándose en el asiento, luego a la mujer que no podía cruzar una habitación sin tropezar. Ella se había lanzado entre él y una escopeta. «Chloe», susurró él, con la voz apenas audible. Cerró los ojos con fuerza, dejando caer la cabeza contra el respaldo. «Estás sangrando», ella se tocó la mejilla. Un pedazo de metralla la había rozado en la cara. Sus dedos quedaron rojos, pero apenas lo sintió. Bajó la mirada hacia el costado de Lorenzo. El flujo de sangre aumentaba. «Estás sangrando más», dijo ella, con la voz cayendo en un monótono plano hiperconcentrado. El pánico se había ido, reemplazado por la necesidad puramente mecánica de resolver un problema. Se arrancó la bufanda. Le desabrochó la chaqueta arruinada a Lorenzo y presionó la gruesa lana directamente sobre la herida abierta en su costado. Lorenzo gritó, un sonido crudo de agonía, su mano subiendo para apretar la muñeca de Chloe. Su agarre dejaba moretones. «Mantén la presión», gruñó Mateo desde el frente, luchando frenéticamente por liberar su pierna. «La ambulancia llega en 3 minutos». «Aguanta, Chloe». «Lo tengo», dijo ella. Trepó sobre la consola central, montándose sobre las piernas de Lorenzo para poner todo el peso de su cuerpo sobre sus manos, hundiendo la bufanda en la herida. Lorenzo la miró hacia arriba. Su visión se emborronaba, los bordes del mundo oscureciéndose, pero el centro de su enfoque permanecía perfectamente claro. Era Chloe. Sus lentes baratos estaban rotos. Su cabello era un desastre. Su cara estaba manchada de su propia sangre y la de él. «Me salvaste la vida con un libro de matemáticas», susurró Lorenzo, una sonrisa incrédula y ensangrentada tocando sus labios pálidos. «Era un libro contable», lo corrigió Chloe, sus lágrimas finalmente derramándose, mezclándose con la mugre en su cara. «Ahora cállate y no te mueras. Me debes un par de botas nuevas». La mano de Lorenzo se deslizó de su muñeca, subiendo débilmente hasta descansar contra su mejilla ilesa. Su pulgar limpió una lágrima, dejando una mancha roja. «Lo que quieras, Piccolina», murmuró, antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se desvaneciera en la oscuridad. Chloe presionó más fuerte, con las sirenas gritando afuera, sabiendo que cuando él despertara, nada volvería a ser igual. La clínica privada no olía a lejía, pero tenía una esterilidad química que se le pegaba al fondo de la garganta de Chloe. Estaba escondida bajo un centro legítimo de cirugía cosmética en el Gold Coast, financiada enteramente con efectivo que no existía en ningún libro del gobierno. Chloe estaba sentada en una silla de plástico duro, mirando la punta rayada de su bota izquierda. Llevaba 6 horas mirándola. La sangre en sus manos se había secado, convirtiéndose en una costra rígida color óxido que se desprendía cuando doblaba los dedos. Una enfermera había intentado llevarla a un baño. Chloe simplemente había negado con la cabeza, apretando la mandíbula. No dejaría el pasillo. No dejaría que la alejaran de la pesada puerta de metal al final del corredor. Mateo salió cojeando de esa puerta cerca de la medianoche.
Su pierna izquierda estaba envuelta en un soporte temporal, y su saco de traje había desaparecido, revelando una funda de hombro sobre una camisa blanca salpicada de sangre. Se veía vacío por dentro. Caminó hacia Chloe y se dejó caer pesadamente en la silla de al lado. No habló. Sacó una cajetilla de cigarros aplastada del bolsillo, la miró un largo momento, y la volvió a guardar. El cirujano dice que el borde dentado le pasó a menos de 1 centímetro del riñón, dijo Mateo finalmente, con voz áspera. Perdió 4 pintas. Se le paró el corazón en la mesa durante 20 segundos antes de que lograran reanimarlo. Chloe dejó de mirar su bota. Giró la cabeza lentamente. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, una frecuencia baja y enloquecedora. ¿Está vivo? Está respirando. Mateo se giró para mirarla. Notó la sangre seca en su cara, el lente agrietado de sus lentes, el estado arruinado y ensangrentado de su blazer demasiado grande. La mueca burlona que solía reservar para los civiles había desaparecido por completo. En su lugar había algo que se parecía peligrosamente a la reverencia. No corriste. Estaba atrapada en el asiento trasero. La puerta a tu lado se abrió por el choque. Pudiste haber salido gateando. En cambio, lo cubriste a él. Mateo se apoyó los codos sobre las rodillas, mirando el piso de linóleo. He visto a hombres duros, hombres que hicieron juramentos de sangre, salir corriendo cuando aparecen las escopetas. Tú le lanzaste un libro a un sicario. Era un libro muy pesado, dijo Chloe en voz baja. La adrenalina se había metabolizado hacía tiempo, dejando atrás un agotamiento frío y aplastante. Le dolían los huesos. Sentía las costillas magulladas por el cinturón de seguridad. Eres una mujer aterradora, Chloe. Un doctor salió de la puerta de metal. Vestía bata verde y tenía una expresión de profundo cansancio. Asintió hacia Mateo. Está despierto. La anestesia se le está pasando. Está agitado. Sigue jalando las líneas intravenosas. No podemos sedarlo más sin arriesgar que le baje la presión otra vez. Mateo se puso de pie, gimiendo cuando el peso cayó sobre su pierna mala. Miró hacia abajo, a Chloe. Entra tú. A mí no me va a hacer caso. Chloe se levantó. Las piernas le pesaban como plomo. Caminó por el pasillo corto y empujó la puerta pesada. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el pulso rítmico de los monitores de telemetría. Lorenzo yacía en el centro de una cama estrecha de hospital. Su pecho estaba envuelto en gruesos vendajes blancos. La piel de su rostro combinaba con las sábanas, un gris pálido y alarmante. Peleaba con una enfermera con el brazo derecho, tratando de arrancarse un pedazo de cinta del dorso de la mano. Señor Rossi, suplicaba la enfermera, retrocediendo mientras él manoteaba ciegamente hacia ella. Necesita los sueros. Fuera, gruñó Lorenzo. La voz carecía de su autoridad habitual, reducida a un siseo áspero y trabajoso, pero el veneno seguía intacto. La enfermera miró a Chloe, desesperada. Chloe asintió hacia la puerta. La enfermera prácticamente salió corriendo del cuarto. Chloe caminó hasta el borde de la cama. Los ojos de Lorenzo saltaron hacia ella. Sus pupilas estaban dilatadas por los analgésicos, charcos negros en la luz tenue. Su respiración se entrecortó, una inhalación brusca y dolorosa que hizo que los monitores se dispararan. Dejó caer el brazo sobre la cama. La pelea se drenó de él instantáneamente. Estás cubierta de mi sangre, susurró. Se quita, respondió Chloe. Se quedó junto al barandal de metal, sin saber muy bien qué hacer con las manos. Finalmente optó por aferrar la barra fría. Lorenzo giró la cabeza hacia ella. La vulnerabilidad pura de su expresión era desconcertante. Este no era el hombre que ordenaba ejecuciones. No era el jefe que aterraba a hombres adultos con una sola mirada. Era un hombre que casi había muerto en un asiento de cuero, salvado por una mujer que ganaba $15 la hora. ¿Atraparon a Carmine?, preguntó. La pregunta le costó un esfuerzo físico. Mateo se está encargando, mintió Chloe. No sabía qué estaba haciendo Mateo, pero sabía que Lorenzo necesitaba escuchar que el problema estaba contenido. Lorenzo cerró los ojos. Recuerdo el choque. Recuerdo el frío,
Abrió los ojos, clavándola con una mirada que atravesaba los lentes agrietados. Y te recuerdo a ti. Te lanzaste sobre mí. Parecía lo lógico. Usted firma mis cheques. Una risa débil y entrecortada escapó de él, convirtiéndose de inmediato en una mueca de dolor. Apretó la mandíbula, esperando a que pasara la agonía. Cuando pasó, extendió lentamente la mano derecha sobre las sábanas. Chloé dudó, luego despegó los dedos del barandal y dejó que él tomara su mano. Su piel estaba helada. Su agarre era débil, pero la intención era absoluta. He pasado toda mi vida construyendo muros, murmuró Lorenzo, su pulgar acariciando débilmente la sangre seca en los nudillos de Chloé. Hierro, concreto, dinero, hombres con armas. Pensé que eso era seguridad. Y entonces un camión de basura choca contra mi auto, y lo único que se interpone entre yo y un ataúd es una mujer con un bolígrafo rosa. La atrajo un poco más cerca. No debiste arriesgar tu vida por mí, Chloé. Soy un monstruo para la mayoría de esta ciudad. No eres un monstruo, dijo Chloé, con la voz cayendo a un susurro feroz. Un monstruo no se habría reído cuando le tiré café encima a Mateo. Un monstruo no habría preguntado si yo estaba bien antes de preguntar por su dinero. Se inclinó, cerrando la distancia. Ya no temblaba. Diriges un negocio brutal, pero eres solo un hombre. Y ahora mismo eres un hombre muy roto que necesita dormir. Lorenzo la miró fijamente. El pesado tirón narcótico de los analgésicos lo arrastraba hacia abajo, pero él luchó solo para seguir mirando su cara. No te vayas de la clínica, ordenó, con la voz desvaneciéndose. No sonaba como un jefe dando una orden. Era una súplica desesperada. No me voy a ningún lado, Lorenzo, prometió ella. Finalmente cerró los ojos. En segundos, las líneas rígidas de dolor en su rostro se suavizaron. El pitido rítmico del monitor se asentó en un ritmo lento y constante. Chloé se quedó de pie en la habitación en penumbra, sosteniendo la mano del hombre más peligroso de Chicago, y comprendió con terrible claridad que estaba absoluta e irrevocablemente ligada a él. A Lorenzo le tomó 3 semanas volver a pararse derecho sin depender demasiado de un bastón. Se obligó a caminar sin ayuda 2 días antes de la reunión. El encuentro no se llevó a cabo en un restaurante neutral. Lorenzo dictó los términos. Eligió una bodega abandonada de empaque de carne en el lado sur. Era un espacio helado y cavernoso que olía a óxido viejo y amoníaco. Era un lugar diseñado para la matanza, y el simbolismo era completamente intencional. Chloé estaba de pie entre las sombras cerca de la pared trasera, envuelta en un abrigo grueso de lana. La temperatura dentro del edificio rondaba el punto de congelación. Sostenía un maletín cerrado con llave. Adentro no había efectivo, sino 72 páginas de estados bancarios, registros de envío y transferencias extraterritoriales meticulosamente cruzados. Los ancianos llegaron en 2 sedanes negros. Eran 3, hombres de apariencia frágil vestidos con abrigos pesados, sus rostros marcados por décadas de violencia y supervivencia. Se sentaron en una mesa plegable de metal colocada en el centro del vasto piso de concreto. Lorenzo se sentó frente a ellos. Llevaba un traje oscuro cortado a medida para ocultar el volumen de los vendajes que aún envolvían su torso. Mateo estaba de pie detrás de él, apoyándose ligeramente sobre su pierna buena. 10 minutos después, trajeron a Carmine. No entró por su propio pie. 2 de los hombres de Lorenzo lo arrastraron por las pesadas puertas corredizas y lo dejaron caer sobre el concreto. Carmine se veía terrible. Tenía la cara amoratada, la ropa rasgada. Lo habían interceptado tratando de abordar un vuelo privado en Midway 3 noches después del choque. Carmine se arrastró de rodillas, con los ojos saltando frenéticamente entre Lorenzo y los ancianos. Dominique. Jadeó Carmine, mirando al mayor de los 3 ancianos. Esto es una trampa. Está paranoico. Está consolidando el poder y eliminando a su propia sangre para lograrlo. Dominique, un hombre de 80 años con ojos como pedernal astillado, no miró a Carmine. Miró a Lorenzo. Tú convocaste esta reunión, Lorenzo. Alegaste robo y un golpe no autorizado. Son acusaciones graves contra un primo. Yo no hago acusaciones, dijo Lorenzo. Su voz hacía eco en la bodega vacía, fría y afilada como un cuchillo de carnicero.
Yo presento hechos. Lorenzo no movió la cabeza, pero levantó ligeramente la mano izquierda. Desde las sombras, Chloe dio un paso al frente. El golpe pesado de sus botas con punta de acero resonó sobre el concreto. Caminó hacia el círculo tenue de luz que proyectaba un solo foco industrial en lo alto. No miró a los ancianos, y se negó absolutamente a mirar a Carmine. Caminó directamente al lado de Lorenzo, colocó el maletín sobre la mesa de metal, lo abrió con un clic seco y sacó 3 carpetas gruesas. Colocó una frente a cada anciano. ¿Qué es esto? Preguntó Dominique, con la voz rasposa como hojas secas. ¿Quién es la chica? Es la guardiana de mis libros, dijo Lorenzo. Ábranlos. Dominique abrió la carpeta. Los otros 2 hicieron lo mismo. Chloe se mantuvo erguida. Su corazón martillaba un ritmo frenético contra sus costillas, pero mantuvo la respiración lenta y constante. Había ensayado esto. Conocía las matemáticas. Página 4, habló Chloe hacia el silencio. Su voz sonaba clara, resonando por encima del zumbido de un generador lejano. Verán una corporación fantasma registrada en Panamá. Los números de enrutamiento corresponden a los manifiestos de carga de los muelles del oeste, supervisados por Carmine Rossi. Al inflar el tonelaje bruto de los envíos entrantes, extrajo un margen excedente del 12% por contenedor. Carmine se burló desde el suelo. Es una secretaria. Le están creyendo a una don nadie sobre su propia sangre. Vayan a la página 22, continuó Chloe, con la voz endureciéndose. Ignoró a Carmine por completo. Los fondos desviados se transfirieron a una cuenta extraterritorial en las Islas Caimán. La cuenta está a nombre de un intermediario, pero si revisan la página 25, verán los pagos de impuesto predial de una villa en Boca Ratón. La escritura de esa villa está a nombre de la esposa de Carmine. El silencio que siguió fue absoluto. Los ancianos no eran hombres modernos. Apenas entendían de computadoras, pero entendían de bienes raíces, y entendían de codicia. Las matemáticas eran impecables. El rastro de papel era innegable. Chloe había construido una jaula de números tan cerrada que no dejaba espacio para que Carmine respirara. Dominique cerró la carpeta. Puso sus manos frágiles y manchadas de edad sobre el cuero negro. Finalmente miró hacia abajo, a Carmine. El rostro del anciano no mostraba ira, solo una finalidad burocrática y escalofriante. $3 millones, declaró Dominique. Está mintiendo. Ella lo falsificó, gritó Carmine, tratando de ponerse de pie. Mateo dio un paso adelante y le dio una patada a Carmine en el pecho, tirándolo de nuevo al concreto. El golpe en la calle, dijo Lorenzo, bajando la voz una octava, fue descuidado. Expuso a la familia frente a los federales. Y casi me cuesta la vida. El robo lo hubiera podido manejar internamente. La emboscada requiere una resolución pública. Dominique asintió lentamente. Miró a Lorenzo. La comisión está de acuerdo. El robo está aprobado. La violencia no autorizada es un insulto a la mesa. Es tuyo, Lorenzo. Hazlo rápido. Los ancianos se pusieron de pie. No dijeron ni una palabra más. Caminaron de vuelta a sus autos y se fueron, dejando a Carmine retorciéndose en el suelo. Lorenzo se puso de pie. El movimiento fue rígido, delatando el dolor que aún sentía. Metió la mano en su chaqueta y sacó una pesada pistola silenciada. Lorenzo, suplicó Carmine, con sangre goteando de su labio. Por favor. Somos sangre. Somos. Tú derramaste nuestra sangre primero, dijo Lorenzo. No le entregó el arma a Mateo. Un jefe limpiaba su propia casa. Pero antes de levantar el arma, Lorenzo se volteó hacia Chloe. Ve al auto, dijo suavemente. Chloe lo miró. Miró el arma. No quería ver esto. No quería cargar esa violencia en su mente. Pero entendía que esta era la realidad brutal del hombre al que había salvado. Asintió una vez, tomó el maletín vacío y le dio la espalda. Caminó hacia las pesadas puertas corredizas. Contó sus pasos. 1, 2, 3, 4. En el paso 8,
Un solo tip amortiguado resonó detrás de ella, seguido del sonido pesado y nauseabundo de un cuerpo sin vida golpeando el piso de concreto. Chloe no se estremeció. Empujó la puerta y salió al aire helado de Chicago. Se quedó parada junto al Bentley, mirando hacia el cielo gris, y respiró profundo y largo. Los libros estaban balanceados. El registro estaba cerrado. La primavera llegó tarde a Chicago, arrastrando los pies durante semanas de aguanieve y vientos amargos. Para mayo, el hielo finalmente se había derretido del lago Michigan, y los ventanales del piso al techo del piso 40 ofrecían una vista de una ciudad tratando de cobrar vida. La corporación Rossi funcionaba mejor que en toda una década. El miedo ya no era el único motivador. Había sido reemplazado por una eficiencia absoluta y aterradora. Chloe estaba sentada tras un nuevo escritorio. Ya no estaba afuera de la oficina de Lorenzo. Estaba dentro de su oficina, colocado frente a la enorme losa de obsidiana. Ya no usaba blazers de tienda de segunda mano. Vestía pantalones de lana a medida y blusas de seda, aunque conservaba tercamente sus botas con punta de acero. Se habían vuelto una cuestión de principio. Era viernes por la tarde. La oficina estaba vacía. Las luces de la ciudad empezaban a parpadear contra el crepúsculo. Chloe miraba fijamente una laptop, frotándose las sienes. «Estás entrecerrando los ojos», notó Lorenzo desde su lado de la habitación. Revisaba un contrato, con un vaso de bourbon ámbar descansando junto a su codo. Se movía sin esfuerzo ahora, las cicatrices físicas escondidas bajo algodón caro, aunque el cambio psicológico permanecía. Estaba más callado, más deliberado. «La nueva empresa fantasma en Nevada está demasiado limpia», dijo Chloe, girando la laptop levemente hacia él. «Se ve artificial. Necesitamos introducir un margen de error, una presentación tardía, un pequeño pago de penalidad. Los negocios legítimos cometen errores. Los libros perfectos parecen lavado de dinero». Lorenzo dejó su pluma. Se recostó en su silla de cuero, observándola. No miró la pantalla. Miró a la mujer detrás de ella. «Introduce una tarifa por retraso», dijo. «Que se vea negligente». «Hecho», respondió ella, sus dedos volando sobre las teclas. Presionó Enter y cerró la laptop. Suspiró, estirando los brazos sobre la cabeza. «Eso concluye la reconciliación del primer trimestre. Todo está limpio. Todo está sellado». Lorenzo se puso de pie. Caminó alrededor de su escritorio, pasando de largo la silla que solía tomar, y recargó la cadera contra el borde del escritorio de Chloe. Tomó el bolígrafo de gel rosa brillante que ella seguía insistiendo en usar y lo giró lentamente entre sus dedos. «Mateo va a tomar el control de las operaciones físicas en los muelles», dijo Lorenzo en voz baja. «Yo me voy a retirar de las disputas a nivel de calle». La comisión aprobó la reestructuración. Chloe lo miró hacia arriba. «¿Por qué?» «Porque estar en la calle pone un blanco en mi espalda», Lorenzo la miró hacia abajo. Sus ojos oscuros eran intensos, despojando la distancia que solían mantener durante las horas de oficina. «Y un blanco en mi espalda significa un blanco en cualquiera que esté cerca de mí». El aliento de Chloe se atoró levemente en su garganta. Entendió lo que él estaba diciendo sin que él lo dijera realmente. La reestructuración no era por negocios. Era por ella. «Le lancé un libro a un hombre con una escopeta», le recordó suavemente. Un intento de desviar el tema. «Puedo con un blanco». «Sé que puedes», murmuró Lorenzo. Dejó caer el bolígrafo rosa sobre el escritorio. Extendió la mano, sus dedos grandes y marcados por cicatrices enmarcando suavemente el rostro de Chloe. Sus pulgares rozaron la piel delicada bajo sus pómulos. «Pero no deberías tener que hacerlo». El aire en la habitación de pronto se sintió increíblemente delgado. El jefe imponente e intimidante del sindicato de Chicago estaba de pie frente a ella, entregándose por completo. «Cuando saltaste a través de ese asiento del auto», dijo Lorenzo, su voz cayendo a un registro ronco y bajo, «no solo me salvaste la vida, Chloe. Me arruinaste para cualquier otra cosa. Miro este imperio. Miro el dinero, y no significa absolutamente nada si tú no estás sentada frente a mí». Chloe tragó saliva con dificultad.
El cinismo que había cargado durante años, la armadura que usaba para sobrevivir en un mundo que solía aplastar a gente como ella, se agrietó por la mitad. «Soy torpe», susurró, con las manos subiendo para aferrar las muñecas de él. «Rompo cosas. Contesto cuando no debería. Soy un pésimo activo para la mafia». Una sonrisa lenta y devastadora rompió el rostro de Lorenzo. Llegó hasta sus ojos, calentando el pedernal oscuro en algo completamente humano. «Eres exactamente lo que necesito», dijo. Se inclinó, y el beso no fue una colisión repentina y caótica. Fue deliberado. Fue profundo, arraigado, e intensamente posesivo. Chloe cerró los ojos, las últimas de sus defensas desmoronándose mientras las manos de él se deslizaban de sus mejillas hasta enredarse en su cabello, levantándola de la silla. Ella lo encontró a medio camino, sus manos aferrando las solapas de su traje a medida, anclándose a él. En un mundo construido sobre sangre, engaño y lealtades cambiantes, esto era lo único que se sentía completa e innegablemente real. Finalmente se separaron, ambos respirando un poco más agitados. Lorenzo apoyó su frente contra la de ella, con los ojos cerrados. «No más secretos en los libros», susurró contra sus labios. «No más emboscadas de madrugada», contó ella, con el corazón martillando un ritmo frenético contra su pecho. Lorenzo se rió, un sonido bajo y cálido. Le besó la frente y dio un paso atrás, ofreciéndole la mano. «Vamos», dijo, jalándola suavemente hacia la puerta. «Rosa hizo tortellini, y me debes una alfombra nueva para la sala de descanso». Chloe se rió, un sonido claro y brillante que hizo eco en la oficina cavernosa. Tomó su pesado bolso de lona, deslizó su mano en la de él, y caminaron hacia el elevador. Tropezó levemente con el umbral, su bota atorándose en el riel metálico. Lorenzo la atrapó sin esfuerzo, sin romper el paso. Ni siquiera bajó la mirada. Solo apretó su mano y la guió hacia el elevador. Las pesadas puertas de acero se cerraron sobre la ciudad abajo, encerrándolos por completo en un mundo que habían construido para sí mismos. Así concluye la historia intensa y llena de peligros de Chloe y Lorenzo. Un recordatorio de que a veces el arma más peligrosa dentro de un imperio criminal no es una pistola. Es una mente brillante con un bolígrafo de gel rosa. Si esta versión realista del romance mafioso te mantuvo enganchado hasta la última página, no olvides darle like y compartirlo con alguien que ame a una protagonista capaz y ferozmente inteligente. Suscríbete al canal y déjanos un comentario abajo. ¿Cuál fue tu momento favorito de Chloe superando en astucia al sindicato? Nos vemos en la próxima historia.